Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más de la asignatura Metodología de la Investigación en Áreas Educativas número uno. Y espero que ya tengas listo a la mano ahí tu cuaderno, tu lápiz, tu pluma, tus marcadores, lo que sea que vayas a utilizar para hacer las anotaciones correspondientes a la clase de hoy. Ya estamos por finalizar el temario de las unidades. Recuerda que estamos trabajando en nuestro proyecto y que debe de ser muy precisa la forma en la que vamos a detallar nuestra información, por lo que el día de hoy vamos a concluir con el temario y te adelanto lo siguiente. Permíteme compartirte pantalla para que tengamos aquí a la mano el temario. Si tienes alguna duda, situación, pues repórtate aquí al WhatsApp o al correo electrónico. El día de hoy estamos abordando el último tema, que es el tema número 4 de investigación educativa en la práctica docente, específicamente el tema 4.3, aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. Es un tema cortito en el cual vamos a ahondar un poco más en la clase en vivo. Te voy a dejar al final de este video material de apoyo para que tengas un poco más de referencia y noción sobre cómo es que vamos a trabajar. Estamos por finalizar y tenemos como subtema observación, entrevista y encuesta. ¿Qué es esto de la observación, la entrevista, la encuesta, perdón, y qué son las aplicaciones de técnicas e instrumentos? Bueno, pues vamos a darle paso a lo que nos corresponde el día de hoy para que podamos trabajar lo siguiente. Ok, atentos, listos, listas a la clase, aplicación de técnicas e instrumentos. ¿De qué? De investigación. Así es. ¿Sale? Entonces, en este sentido, las técnicas e instrumentos de investigación son procedimientos o formas de obtener datos del tema que estamos estudiando. Repito, procedimientos o formas. Vamos a seguir trabajando conforme lo establecido. Tantito. Procedimientos o formas de obtener datos del tema de estudio. ¿Sale? Eso es a lo que nos vamos a referir. Estos se apoyan en herramientas para recopilar, organizar, analizar, examinar y presentar la información encontrada. Un aspecto importante en tener en cuenta, pues sí, a tener en cuenta es que existen técnicas específicas para cada tipo de estudio. ¿Cuáles son? Primero vamos a ver las esenciales y luego ya nos vamos a ir a las técnicas específicas, ¿sale? Por lo tanto, ay, no se nos puso aquí, por lo tanto, la elección de la técnica de investigación que se aplicará va a depender del problema a resolver. Lo que platicábamos es algo similar a lo que platicábamos con el diseño de la investigación y de los objetivos planteados. ¿Ok? El uso de las técnicas es obligatorio en cualquier investigación científica por las siguientes razones. Permite obtener datos necesarios para dar respuesta a las interrogantes en el tema de estudio. Con la información obtenida a través de estas técnicas, se pueden organizar todas las etapas de investigación. ¿Sale? Eso es lo importante. Permite tener mejor control del volumen de la información obtenida y ayuda a comprobar, perdón, la validez de la hipótesis planteada. Esto quiere decir que las técnicas e instrumentos son estas herramientas que nos van a permitir recopilar, organizar, sintetizar la información de mejor manera. ¿Sale? Las técnicas de investigación se pueden aplicar en diferentes etapas de la investigación. ¿Sale? Se pueden tener técnicas para recolectar, para clasificar, para medir los parámetros de interés y sobre todo para acudir o satisfacer otras necesidades planteadas dependiendo del método este, de investigación que hayamos elegido, si es cuantitativo o si es cualitativo. ¿Sale?
A esto se refieren las técnicas, pero ¿qué técnicas vamos a revisar en esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar las siguientes técnicas. La primera de ellas, déjenme me hago más grande. Ok, listo. La primera de estas técnicas es la observación. Si recordamos, en clases anteriores, si recordamos en clases anteriores, la observación es una de las herramientas naturales por las cuales existe la ciencia y el método científico. Sale la observación en sus distintos enfoques de investigación. Es uno de los primeros, miren, por aquí en los enfoques ya veíamos, ¿no? La observación es uno de los primeros, de las primeras formas. Ay, voy a tener que regresar hasta acá, permítanme tantito. Al inicio, casi al inicio de nuestras clases. Más acá adelante. Cuando revisamos esta parte de la, del proceso del método científico, aquí estamos. Analizábamos, en cuanto a los supuestos filosóficos, que el ser humano a través de la observación era la manera en la que conocía el mundo y esto hace referencia a la manera en que conocía la realidad. Entonces, en este sentido, la observación, este, le ha dado un fundamento esencial, vital, incluso natural a cualquiera de los dos enfoques, ya sea el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo. ¿En qué consiste la observación? En confrontar el fenómeno que se desea comprender y describirlo, tomar nota de sus peculiaridades, de su entorno con el fin de detallarlo. Suele ser el primer paso básico de todo tipo de saber. Implica observar atentamente el fenómeno, implica observar atentamente el hecho, implica observar atentamente el caso concreto, tomando la información necesaria y registrándola de forma más o menos sistemática. Porque recordar que la observación es la percepción de la realidad de cada persona a través de su sistema visual, por decirlo de alguna forma. Entonces, entre las ventajas y desventajas de la observación es que no todos observamos de la misma forma, no todos observamos las mismas características y no todos observamos eh, más allá de lo que está ocurriendo, ya sea con el fenómeno, con el objeto, con el hecho o con el caso en concreto. Tenemos diferentes tipos de observación y esta es una técnica, instrumento que podemos utilizar para recopilar información acerca de nuestra investigación. ¿Cuáles son los tipos de observación? Los siguientes. Observación directa, que consiste o se realiza cuando el investigador se pone en contacto de manera personal con el hecho que vamos a investigar. Es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más utilizado en investigaciones o sí, en investigaciones con enfoques cuantitativos. ¿Sale? Observación indirecta y es cuando se conoce el fenómeno mediante observaciones hechas por otras personas. Observación no participante, cuando se recoge la información desde fuera sin intervenir en el fenómeno. Observación participante se realiza en lugares donde ocurren los hechos o fenómenos a investigar. Observación no estructurada es donde la observación se realiza sin la ayuda de elementos técnicos ni especiales. Es decir, únicamente nos acercamos al objeto de conocimiento y lo observamos. Y como vaya fluyendo, vamos realizando eh, las notas y la observación de laboratorio, que se realiza cuando en la investigación
existen grupos humanos previamente determinados en condiciones de laboratorio. Esto es, elegimos una muestra y observamos a los grupos previamente con una metodología estructurada, con instrumentos previamente realizados, y así no tenemos absolutamente dudas de lo que vamos a observar. ¿Sale? Esta es una de las técnicas que podemos aplicar para recolectar, organizar, sintetizar o sustentar nuestra investigación. Después tenemos otro de los medios que es la entrevista, que es el 4.3.2. En la entrevista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear preguntas directamente al sujeto o a los sujetos de estudio. Generalmente lo hacemos en un lugar aislado para tener mayor confianza, mayor credibilidad, menos ruido, mejor atención. De esta manera obtenemos una aproximación a lo que el sujeto o los sujetos piensan, sienten o han vivido. Luego, este tipo de información o estas respuestas las podremos procesar de manera estadística mediante otros métodos para obtener una verdad. ¿Cuáles son los otros métodos? Pues una graficación de las respuestas, ya sea de sí, no, si son preguntas abiertas o cerradas. La finalidad de la entrevista es obtener toda la información posible del entrevistado, la cual pues varía, ¿no? En función del objeto de estudio de la investigación. Si es mayor, si es menor, si es pequeño, si son uno, si son dos. El uso de la entrevista se hace cuando se considera necesario que existe interacción y diálogo entre el investigador y la persona investigada. Recordar que en clases anteriores esta diferenciación entre el investigador y la persona investigada nos la daba Augusto Comte a través de su teoría, en donde separaba al investigador del investigado o del objeto de estudio. Es a través del positivismo, ¿eh? Es una buena herramienta la entrevista a utilizar cuando la población que es objeto de estudio es pequeña y manejable, ya sea una persona o un grupo reducido de estas personas. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas? Entrevistas estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. ¿A qué se refieren? Permítanme tantito. Listo. ¿A qué se refieren los tipos de entrevistas estructuradas? Bueno, en este tipo de entrevistas se predetermina un cuestionario específico para la obtención de la información. Se aplica de manera esquemática y secuenciada, es decir, tenemos casi un guión elaborado y de ese guión no nos vamos a salir porque podría viciarse la información o las respuestas. ¿Sale? Una entrevista no estructurada es aquella donde la charla es guiada por uno o varios objetivos de la entrevista. Se busca ampliar la información lo más posible y no se sigue un orden específico. Es decir, si nosotros queremos conocer sobre Juanito Pérez y la manera en que observa el mundo, le podemos decir, oye Juanito, ¿y tú qué piensas sobre los carros, sobre la educación, sobre la filosofía, sobre la economía, sobre el gobierno? Y nos podemos ir por diferentes lados con diferentes preguntas y estamos recopilando la información. No tenemos un orden específico, el orden es aleatorio. En el caso de la entrevista semiestructurada se predeterminan preguntas a desarrollar de manera secuenciada, pero no estricta. Los objetivos guían la conversación, es decir, si los objetivos están fijados con la intención de conocer el punto de vista, no podemos ir por temas o podemos ir en un tema y si ese tema nos lleva a otras preguntas, en este caso más profundas, pues podemos trabajar de esa forma. ¿Cuál es el esquema para el análisis de la entrevista? Primero, etapas del análisis que vamos a ver. Transcripción, lectura y familiarización, perdón, de la entrevista. No podemos realizar la entrevista, sacarle copias y comenzar a aplicarla, que primero hay que tener empatía entre lo que estoy preguntando, lo que creo que van a responder y cómo puedo desarrollarme de mejor forma.
Entonces, hay que escribirla, hay que leerla y hay que familiarizarnos con los tópicos que vienen en la entrevista. Lo otro es codificación de las entrevistas, que está referido al mensaje en el que queremos enviar, no, más bien, sí, al mensaje con el que queremos enviar la información. Y después comparar las categorías e interpretar a la luz de la teoría. Esto quiere decir, revisamos las preguntas que coincidan con la teoría o con el tema que vamos a investigar y una vez que la aplicamos, revisamos las respuestas y observamos la relación que tienen con la teoría que estamos desarrollando. ¿Sale? En este sentido, encontramos que también existen las entrevistas a profundidad o en profundidad. Se entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado. Tienen como finalidad conocer la opinión y perspectiva que existe entre un sujeto con respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas. La entrevista en profundidad debe pasar por las siguientes tres fases. Primera fase, la introductoria, donde se tiene por finalidad facilitar la información entre el entrevistado, el objetivo de la entrevista, para que colabore y proporcione toda la información necesaria. Se debe iniciar con una serie de preguntas exploratorias que deben suponer entre 10 y 20 minutos y las preguntas suelen ser directas y discurren con intercambios rápidos de pregunta-respuesta. ¿Sale? Y es ahí cuando iniciamos. La segunda fase, pues es la fase de recolección y la tercera fase es una fase en donde generamos empatía y tenemos un mejor acceso a la información. Después, como, como último, como último aspecto, vamos a encontrar lo siguiente a la encuesta, ¿ok? Esperen un tantito. La encuesta también es uno de estos métodos, es una de estas técnicas, es un instrumento para recopilar información. Y es que la aplicación de un procedimiento estandarizado, como puede ser el cuestionario, para recabar información de una muestra amplia de sujetos, fue acuñada por ahí de 1996 con Sea D'Ancona, ¿no? La finalidad de la encuesta es medir las características de una población mediante la recolección de datos obtenidos a partir de las respuestas que están emitiendo estos mismos encuestados. Se analizan y se grafican estadísticamente. ¿Cuáles son las características de la encuesta? La información se obtiene mediante observación indirecta, es decir, a través de las respuestas verbales de los sujetos. La información comprende un amplio abanico de temas y la información se recoge de forma estructurada, en donde se formulan las mismas preguntas y en el mismo orden. Finalizada la aplicación del cuestionario de una encuesta, las respuestas se trasladan a bases de datos y el análisis se realiza mediante técnicas estadísticas. En el desarrollo de una encuesta pueden coincidir distintos errores. Primero es el error de muestreo, en donde la población se excluye de la muestra, ¿no? El segundo son los errores de cobertura, donde se relaciona el marco muestral. Y el tercero es el error de no respuesta, que son errores de medición. Esto es, error de muestreo es que hagamos un cuestionario dirigido para una población de 8 a 10 años y de repente nos contesten niños de 10, 12, de 4 a 6. Un error de cobertura es que nos surja una respuesta que no tenemos referenciada en nuestro marco muestral. Y el error de no respuesta es que se omitan las respuestas a nuestras preguntas por no elaborarlas bien o por no realizarlas bien. Y esto nos resulta en nuestra investigación como una pregunta no respondida. ¿Sale? Entonces, en este sentido, nosotros ya encontramos que la aplicación de técnicas e instrumentos sirve para recolectar la información necesaria para organizar, sustentar o sintetizar nuestra información o expresar en términos cuantitativos o cualitativos las respuestas a nuestro objeto de estudio. Tenemos tres principales técnicas e instrumentos de recolección de información, como lo son la observación, la entrevista y la encuesta.
Con estas tres vamos a cerrar el temario correspondiente a nuestra asignatura Metodología de la Investigación en Áreas de la Educación, parte uno. Y en las siguientes clases te voy a dar un poquito más de información extra. Espero que hayas tomado nota, espero que ya esté todo más claro. Yo de mi parte ha sido todo. Recuerda que te voy a dejar material de información para que complementemos esta clase. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer acompañarte a lo largo de esta asignatura. Nos vemos en la clase en vivo.